Bien, ahora vamos a resolver problemas con funciones. En este caso vamos a ver un problema que es relativamente sencillo para que nos ayuden a darnos cuenta de cómo reemplazar una función. En este caso me dicen hallar f de 0, f de menos x, f de x más 1, f de x más 1, f de 1 sobre x y 1 sobre f de x, o también la inversa de mi función, ¿ya? Donde mi función es la siguiente: f de x es igual a 1 menos x sobre 1 más x. Esto de acá es un problema, el problema número 193 del libro de 5000 problemas de análisis matemático. Bien, entonces vamos a resolverlo. Entonces vamos a decir f de 0. Bien, este ejercicio nos ayuda a ver cómo tenemos que reemplazar una función. Si yo acá tengo f de x, donde x es una variable, estoy acá, perdón, x, f de x es variable, entonces si me están pidiendo calcular f de 0, lo único que tengo que poner es f de 0, y en vez de escribir x, yo voy a escribir el 0, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a, escribo lo mismo de aquí, 1 menos x, me dice, ¿no? En este caso x es igual a 0, por lo tanto, esto de acá tiene que ser 0. Simplemente es reemplazar. Y aquí lo divido, 1 más x, me dice esto. Pero x es igual a 0, entonces 0. Entonces mi función evaluada en 0 va a ser igual a, esto es 0, 0, entonces me quedaría 1 sobre 1 y esto simplemente es 1. Entonces de aquí yo digo que f de evaluado en 0 es igual a 1. ¿Bien? Y simplemente de eso trata, ¿no? Es los problemitas con funciones de reemplazar. Entonces aquí vamos a calcular f de menos x. F de menos x es igual, en este caso menos x lo voy a hacer con verde. Entonces vamos a reemplazar 1. Me dice mi función 1 menos lo que tengo adentro de acá. Entonces yo tengo 1 menos, aquí en vez de escribir x tenemos que escribir, en esta parte en vez de escribir x tenemos que escribir menos x. Entonces menos x, y solo lo escribo, lo protejo con paréntesis. Esto está dividido entre 1 más x, 1 más, en vez de escribir x tengo que escribir lo que está dentro, menos x. Entonces esto es igual rápidamente a 1, menos por menos me da más, 1 más x dividido entre 1 menos x. Entonces de aquí yo digo que f evaluado en menos x es igual a 1 más x dividido entre 1 menos x. Y aquí ya tengo otra respuesta. Bien, de esa manera sencilla. Ahora nos vamos al siguiente, que me pide, mi ejercicio me pide f de x más 1. Entonces yo voy a anotar aquí x más 1. Esto es igual a qué cosa. Me voy a la función. A 1 menos, me dice x. X va a ser todo lo que esté dentro de este paréntesis. Entonces yo voy a protegerlo con corchetes. Bueno, con paréntesis, perdón. Y aquí escribo x más 1. Listo. Ahora esto lo trazo. La recta de división me dice 1 más x. 1 más lo mismo, pero voy a proteger yo con paréntesis para que se note más. Esto de acá directamente va a ser aquí. Si yo reproduzco, si yo reparto este negativo, me va a quedar 1 menos x menos 1. Y acá abajo me va a quedar directamente, si yo no tomo en cuenta estos paréntesis, ¿no? 1 más 1 va a ser 2, directamente me queda x más 2. ¿Ya? Entonces de aquí directamente voy a decir que f de x más 1 va a ser igual acá. 1 positivo con un negativo se simplifica, este signo negativo lo voy a sacar, voy a tener menos x sobre x más 2. Esto también es otra solución. Bien, hasta que ya tenemos esto. Ahora f de x más 1, eso es relativamente sencillo. Si yo tengo aquí f de x, entonces en esta igualdad yo le voy a aumentar 1. Yo digo que f de x más 1, aumentando 1, ambos miembros de estas dos igualdades, de esos dos términos, tengo que voy a tener 1 menos x sobre 1 más x más 1. Y aquí yo voy a obtener, ¿no? Haciendo operaciones, pero lo voy a poner igual. 1 menos x más, esto dividido entre esto, 1. Por 1 va a ser lo mismo. 1 más x dividido entre 1 más x. Y de aquí, yo recién voy a decir, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Y aquí, x negativo con x positivo simplifica. Lo que me queda es f de x más 1 es igual
a 1 más 1, 2 dividido entre 1 más x. Y aquí ya tengo otra solución. Bien. Ahora f de 1 entre x. F de 1 dividido entre x, ¿no? F de 1 entre x va a ser igual. A lo mismo voy a mi definición. Y en vez de escribir la x, yo escribo 1 sobre x. En vez de escribir x, escribo lo que está dentro de ese paréntesis. Nada más. Entonces yo tengo 1 más x. En este caso es todo lo que está dentro de mi paréntesis. Bien. Esto va a ser igual. Aquí yo voy a sacar como un denominador x dentro de 1 es x, x por 1 va a seguir siendo x. Aquí me queda x menos 1, como el denominador era x dividido. Aquí lo propio, en este caso, x por 1 es x más 1 dividido entre x. Ahora de acá yo puedo eliminar esta x con esta x, ¿no ven? Y aquí directamente ya tengo el resultado, f de 1 sobre x, recordando que estos dos se multiplican, esto por esto. Como simplificado estos dos me quedaría 1, esto por 1 sigue siendo esto. Me quedaría x menos 1 dividido entre x más 1, esto, ¿no? Y acá ya tengo otra solución. Ya tengo estas soluciones. Ahora me están pidiendo aquí hallar 1 sobre f de x. 1 sobre f de x es la inversa, ¿ya? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Esto de acá, 1 sobre f de x es igual a f elevado a menos 1 de x. Y esto es la inversa de mi función. Para poder yo hallar la inversa de una función, en este caso, yo tendría que comprobar, ¿no? Primeramente que es inyectiva. Pero de todas maneras, asumiendo que esto es inyectivo, que la función es inyectiva, entonces yo voy a decir lo siguiente. Sea y igual a f de x, yo voy a hacer y igual a f de x. De acá voy a tener una igualdad. Como f de x es igual a y, yo voy a tener y igual a 1 menos x sobre 1 más x. De esa igualdad yo voy a despejar la x y yo voy a tener x igual a una función que está en función de y vamos a hacer más o menos cambio de variable. Si digo que y es igual a f de x, y voy a tener de acá y igual a 1 menos x sobre 1 más x. De aquí mi trabajo es que yo logre despejar x. Entonces de acá, esto lo voy a multiplicar por y directamente. 1 por y más x por y es eso mismo, x por y. Esto es igual a 1 menos x. Bien. De acá, este x lo voy a llevar al primer miembro y todo lo que lo que no contenga x al otro miembro. Entonces de acá voy a tener x por y. Este menos x va a pasar acá con suma más x. Y esto va a ser igual a 1 que me queda. Y esta y va a pasar restando. 1 menos y. Por eso está correcto. Ahora de aquí factorizo x. Y voy a tener x por y más 1 es igual a 1 menos y. Y aquí ya tengo despejado x. X es igual a 1 menos y dividido entre, y esto lo voy a voltear, 1 más y, ¿ya? Una vez que yo ya tengo despejado x, lo que yo tengo que hacer es básicamente hacer un cambio de variable. Yo voy a decir que la inversa va a ser igual a x y que y va a ser igual a x, ¿ya? Esto sale de una, por así decirlo, deducción, ¿no? F inversa es igual a x, eso sale de un pequeño teoremita. De todas maneras, entonces yo acá, en vez de escribir x, tengo que poner f inversa de x. Es igual, en vez de escribir y, tengo que escribir la letra x. Y de esa manera hemos hallado la inversa. Esto de acá resulta ser la inversa. Bien. Y de todo esto ya hemos hallado las soluciones. Estas serían nuestras soluciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respuestas. Como podemos ver, no es nada complicado. Ahora podemos hacer algo
Podemos matar una operación de funciones que existe también. Fuera de este ejercicio yo tengo esto de acá, f compuesto de f de x. Yo voy a pedirme a mí mismo hallar f compuesto de f de x y f de menos 1 de x. ¿Ya? Esto de acá se conoce como una composición de funciones. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a ver esta definición. F compuesto de f de x, esto por si acaso se lee de derecha a izquierda, f compuesto de f, en este caso sería f inversa compuesto de f, es igual a f evaluado en f de x. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Esto es lo que tengo que hallar. Esto es lo mismo a decir esto. Simplemente utilizamos nosotros esta notación. F de x. Si yo tengo f de x, entonces yo puedo decir que f de x va a ser igual a f de x. F de x es igual a 1 menos x sobre 1 más x. ¿Ya? Boom. Bien. De esta manera, si yo agarro f de 1 menos x entre 1 más x, esto va a ser igual a ¿qué? A reemplazar lo que está dentro del paréntesis, que era f de x, en f de x, ¿ya? Eso es una composición de funciones. Tal vez parezca un poco confuso, pero no es tanto. Lo único que tengo es que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Hallar esto de acá, es reemplazar en vez del paréntesis la x, ¿ya? Lo que está dentro del paréntesis tiene que ser lo que está en x. Entonces, f evaluado en f de x es lo mismo decir esto. Entonces yo voy a reemplazar 1 menos, en vez de escribir x, yo tengo que poner lo que está dentro del paréntesis. 1 menos x dividido entre 1 más x. Esto es lo que estaba dentro del paréntesis, ¿no? Ahora yo lo divido entre 1 más y escribo, vuelvo a escribir esto de acá. 1 menos x sobre 1 más x. ¿Bien? Y acá tenemos que ir reemplazando. Bien, la parte tal vez ha sido un poco confuso. Nuevamente yo digo f compuesto de f es igual a f evaluado en f de x. F de x ya tenemos una igualdad. 1 menos x entre 1 más x. Lo único que hago es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿ya? Bien, de aquí simplemente se reduce esto a que yo lo simplifique. Entonces de acá, voy a continuar por acá. De aquí yo tengo 1 más x por 1, 1 más x. Menos, este menos ya lo puedo repartir y me va a quedar menos por 1, menos por 1, menos 1. Menos por menos me da más x. Todo esto está dividido entre 1 más x. Denominador es algo similar. 1 por 1 más x, 1 más x. Y acá, como es más, esto se queda con el mismo signo. Más 1 menos x. Y acá yo lo divido entre 1 más x. Bien. Ahora continuamos simplificando. Esto con esto se va a simplificar. De acá arriba yo tengo 1 con menos 1 se simplifica. Y de aquí se simplifican las x. ¿Ya? Esto de acá con esto de acá se simplifica. Esto va a quedar igual a qué. Esto me ha quedado 1, 1, esto lo multiplico y yo tengo acá x más x, 2x directamente. Esto es 2x dividido, 2x por 1, 2x. Acá lo mismo, aquí me ha quedado 1, 1 por, aquí la suma me da 1 más 1, 2. Entonces esto es 2. Y esto es igual a x. ¿Bien? Ya está. Esta función que acabamos de ver del libro de 5 problemas de análisis matemático es una función especial. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de lo siguiente, que bueno, esto sería mi solución, ¿no? Si yo me doy cuenta, f inversa de x, miren, es lo mismo que f de x. Bien. Entonces, este problema generalmente es un clásico. Generalmente nos pide no hallar f compuesto de f varias veces. F de f de f de f de f de x, así, por ejemplo, 20 veces. Y entonces, como yo sé que... bueno, no, sino que a mí, por ejemplo, en esta parte me han pedido hallar f de x.
y aquí su inversa. Sin embargo, como la inversa es lo mismo que f de x, estas dos respuestas, estos dos, son lo mismo. Son iguales, ¿bien? Entonces, también podemos decir algo. Podemos concluir algo, ¿ya? Que es un teorema fundamental, con lo que vamos a acabar el video. Que f compuesto de la inversa de x es igual a f a la inversa compuesto de f. Bueno, f compuesto de f inversa de x. Y este resultado siempre va a ser x. ¿Ya? Siempre va a ser igual a x, no interesa la función. Por ejemplo, en este caso nos ha dado x el resultado, porque hemos compuesto f de x. Pero f de x también es igual a su inversa. Por lo tanto, si yo agarro, ¿no?, valores, si yo hiciera lo mismo que acabamos de hacer, llegáramos al mismo resultado. Esta función inversa también tiene su origen de nombre, ¿no? Eso me dice, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar. Si yo tengo f de x y tengo la inversa de x, y yo agarro una función igual a x al cuadrado, por así decirlo, yo sé que su inversa de esto va a ser igual a la raíz de x, ¿ya? Y yo voy a decir, si x mayor o igual que 0, esta raíz va a ser positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le doy el valor de aquí f de 2, esto va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. Este valor de 4 que hemos hallado lo voy a reemplazar en la inversa. Si lo reemplazo, f inversa, en este caso del 4 es igual a la raíz positiva del 4, y esto es igual a 2. Este valor de 2 es el mismo valor que hemos hallado aquí. Bien. Es como decir gráficamente que si yo tengo esto, dos funciones, con el valor de 2 he llegado acá con un valor de 4. Entonces, para este valor de 4 tengo que volver al 2. Eso es lo que veríamos gráficamente. Bien, entonces esta es una función inversa. Y esto nos sirve para aprender un poquito la introducción de funciones. Bien, hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo.